sábado. Te damos la bienvenida a través de esta plataforma al programa especial de Escuela Sabática que realiza la Iglesia Adventista Hispana de Montreal con la intención que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Amigo y hermano que estás conectado, gracias. Gracias por elegir hoy convertir tu casa en una iglesia, para que así, juntos, como una gran comunidad, adoremos a Dios y estemos en comunión con Él. Para nosotros, la Biblia es la palabra viva de Dios, escrita para todos los tiempos, la infalible revelación de la voluntad divina, la revelación de la verdad de Dios, capaz de transformar vidas. La Biblia es nuestra guía y nuestra norma de fe. La Biblia es sagrada y sublima, pero tan accesible como para que todos podamos entenderla. Sin embargo, puede que te preguntes, ¿será que un libro tan maravilloso, de tal naturaleza, puede ser incomprensible? ¿Tener entre sus páginas pasajes de difícil comprensión que muchos consideran como un error? En los próximos minutos estudiaremos este tema interesante y veremos cómo muchos de los llamados problemas no son el resultado de la revelación, sino más bien una mala interpretación. No pierdas detalle porque te animaremos a tener paciencia y a no tener miedo cuando encuentres pasajes que no entiendas. Lo haremos con un corazón agradecido, pues en este estudio bíblico preparado para ti te enseñaremos cómo Dios puede ayudarnos a abrir nuestro entendimiento y aumentar nuestra comprensión a través de ellos. Y ahora, para preparar el espíritu y adorar a nuestro Dios, cantaremos el himno número 227, que se titula Preste oídos el humano. Preste oídos el humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el evangelio de la tierra en la ancha faz, y de gracia oficia al hombre el perdón, consuelo y paz. Vengan cuantos se acongojan por lograr con qué vivir, y a su afán tan solo rinden servidumbre hasta morir. Hay vestido más precioso, blanco puro y eternal, es Jesús quien da las almas, ese manto celestial.
encuentra en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16. Dice: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahora inclinemos nuestro rostro para orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, querido Dios. Gracias por darnos la oportunidad de adorarte, de alabarte, querido Dios. En esta mañana te agradecemos por todas las bendiciones que nos has dado durante la semana, por tu cuidado y tu protección. Señor, te pedimos una bendición muy especial por la escuela sabática, por el programa que se va a desarrollar. Tú estás con nosotros y tú también, querido Dios, seas el médico de los hermanos que están enfermos, los que tengan alguna dificultad de salud, Señor, tú los puedas bendecir y también los puedas curar. Bendícenos en esta mañana, cuídanos y prepara nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguir conectado, participando junto a nosotros de la adoración a nuestro Dios. Ha llegado el momento de escuchar el relato misionero, que hoy nos demostrará el testimonio de una mujer que, aunque lo veía imposible, recibió la ayuda de Dios, logró perdonar, sanar su corazón y restaurar su vida. Estará a cargo de Marjorie Ceballos. Feliz sábado, hermanos. El misionero de esta mañana se titula Perdonar después del divorcio. Mari tenía 30 años cuando se divorció de su esposo. Ella tenía apoyo bíblico para poder divorciarse. Sus ex-suegros eran miembros importantes de la iglesia, igual que su esposo. Los hermanos no entendían por qué su matrimonio había terminado y algunos miembros de la iglesia le decían que ya no tenía salvación por haberse divorciado de su esposo. Ella se sentía muy mal y dejó de ir los sábados a esa iglesia. Tiempo después, ella se cambió del otro lado del país para comenzar una vida nueva. Así que ella empezó a ir poco a poco a la iglesia y se preguntaba si Dios aún amaba por haberse divorciado. Así que un día ella entró a internet y empezó a buscar la palabra Dios. Ella encontró muchos resultados y la abrumaron. Entonces apagó la computadora y decidió ver la televisión. Empezó a cambiar los canales hasta que encontró uno de una denominación cristiana. Le llamó la atención, pero luego de unos minutos veía que las lenguas y lo que hacían era muy extraño para ella. Así que decidió cambiar el canal y encontró uno de una oradora que empezaba a predicar con calma y sensatez. Así que ella lo empezó a ver por varias semanas y un día la oradora habló sobre el perdón y dijo que nadie es capaz de poder perdonar por sí mismo, que necesitamos la ayuda de Dios para perdonar. Esas palabras a Mari le quedaron grabadas y no se le podía salir de la mente, así que decidió orar y pedirle a Dios que la ayudara para perdonar. Así que cuando terminó de orar, ella escuchó una voz que le dijo: te ayudaré. Y ella sabía que era Dios y se puso a llorar de alegría porque sabía que le había contestado. Así que pues Mari, después de un tiempo, volvió a ir a la iglesia donde ella asistía y se encontró a sus ex-suegros y ya no sentía rencor y al contrario sentía felicidad porque sabía que ya los había perdonado, igual que a los miembros de la iglesia. Y ahora ella se siente mucho mejor porque sabe que Dios le ayuda a perdonar. Y ahora ella es encargada de algunos proyectos en la iglesia adventista, dirige muchas cosas y ya está mucho mejor consigo misma y con los demás. Así que estas diezmos y ofrendas van para la división transeuropea donde ella vive y a la iglesia donde ella asiste. Así que hermanos, esperamos sus diezmos y sus ofrendas. Gracias. Después de escuchar esta historia, solo podemos agregar sin duda, solo Dios tiene el poder de transformar tu vida. Es momento de exaltar el nombre de Dios, que podamos cobrar fuerza mediante las promesas verdaderas. Jocelyn Ceballos trae a continuación una ofrenda musical que lleva por título Él regresará. Pronto será cuando Él regresará.
cierto como respirar. Y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. Ya es tiempo de estar preparados, porque pronto vendrá y te levantará. Él te levantará y reconocerás a aquellos que han muerto creyendo que así será. Y podrás vivir rodeado en su gloria y su paz. Él regresará, tan cierto como respirar. Y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. Ya es tiempo de estar preparados, porque Él pronto vendrá y te levantará. Él te levantará. Puede ser hoy cuando Él regresará. Amén. Ha llegado el momento central de este programa de escuela sabática, como lo es el repaso de la lección, que durante este trimestre nos ayudará a cómo entender las escrituras. Elena White escribió: los que desean dudar tendrán abundante ocasión para ello. Dios no se propone evitarnos toda oportunidad de ser incrédulos. Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente con mente humilde y espíritu susceptible de ser enseñado. Todos deben decidir con el peso de la evidencia. El tema para hoy: cómo abordar los pasajes difíciles. Damos la bienvenida a Alberto Sosa y Patrick Filmonor, quienes nos estarán presentando este interesante estudio. Buenos días, feliz sábado, hermanos. Les damos la bienvenida este sábado para el repaso de la lección. Hoy día tenemos una lección muy interesante y tengo el privilegio de tener conmigo para este repaso mi amigo y hermano Alberto Sosa. Y antes de empezar con el repaso de la lección, les invito a inclinar su rostro para pedir la presencia de Dios durante este estudio de la palabra. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, te agradecemos por esta semana que hemos pasado bajo tu presencia. Gracias, Señor, porque hemos sido bendecidos durante esta semana, Señor. Ha llegado el momento para estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ilumine con tu Espíritu Santo. Danos sabiduría para que podamos entender esta lección y sobre todo para que podamos ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, y que los hermanos y las hermanas que van a aprender durante este estudio, Señor, pueda ser beneficiado espiritualmente, Señor, de tu palabra. En Jesús te oramos. Amén. Muy bien. Yo voy a leer antes que nada lo que fue el pasaje clave para esta semana, que se encuentra en Segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 15 y 16. Segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 15 y 16. Y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo,
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y bien, yo estoy seguro que ustedes no han encontrado nada difícil, ni raro, ni contradictorio en las escrituras. ¿A que no? La respuesta obvia es sí. Cuando nosotros tomamos tiempo y leemos la Biblia, vamos a encontrar algunas cosas que van a hacer que nos rasquemos la cabeza en varias y en muchas ocasiones. Sin embargo, cuando nosotros estamos frente a estas dificultades, ante estos problemas y aparentes contradicciones, tenemos dos caminos. Puede haber un camino de desaliento, bajar las manos, desanimarse, o también el camino que deberíamos nosotros tomar y el camino de crecer, el camino de buscar una solución a este problema o a este conflicto, ¿no? a esta aparente contradicción. Y eso es lo que marca la diferencia para muchas personas. A mí me gusta decir, y yo digo muy seguido, que habrán personas que saben griego, hebreo y conocen mucho de la Biblia, pero no estarán en el reino de los cielos. Y hay algunos cuya idioma solamente les permite tener la Biblia en el Nuevo Testamento y estarán allá en el cielo. Y la diferencia hace hincapié en la perseverancia que de las personas y nosotros como estudiantes de la palabra debemos de tomar. Nosotros debemos de ser, una de las cosas muy importantes que vamos a mencionar más tarde, ser perseverantes cuando nosotros encontramos con estas dificultades. La pregunta que nos viene a la mente es ¿por qué nosotros encontramos ciertas contradicciones, ¿no?, en la palabra de Dios? Y bien, si bien las contradicciones existen o aparentes contradicciones existen, nosotros debemos de tomar en cuenta que la Biblia tiene errores. Dice Alberto, ¿la Biblia tiene errores? Sí, la Biblia contiene errores. Errores a nivel de gramática, no, errores a nivel de manuscrito de alguien que estaba copiando un manuscrito hacia el siguiente y cometió un error en alguna letra, se saltó alguna línea. Nosotros también tenemos errores incluso en el manuscrito mismo, en un manuscrito mismo, por el escritor. Sin embargo, nosotros no encontramos error en el mensaje como tal. Es decir, el mensaje que es revelado por Dios no tiene error y nos llega a nosotros, guardado por Dios. Y eso yo creo que es muy importante que nosotros mantengamos en mente. Muy bien. Número 1, el error no está en el mensaje de la Biblia. El error se encuentra muy a menudo en las traducciones, muy a menudo en los errores de los copistas, de los manuscritos. Perdón. Muy bien, hay algo que yo quiero mencionar que es muy importante. Aprendiendo griego en la universidad, el profesor nos mencionó algo que me llamó mucho la atención. ¿Saben ustedes? Si yo les hago una cita, si yo cito ahora al filósofo o a este personaje muy conocido, Platón, nadie me va a cuestionar sobre lo que él dijo. Nadie me va a decir, ¿será que lo que tú estás diciendo que él dijo es así? Pero cuando yo cito algo que dice Jesús, van a saltar muchas personas que me van a decir, yo creo que eso no fue lo que dijo Jesús. Yo creo que Jesús trató de decir esta otra cosa o este otro punto. Y de esta manera las personas cuestionan y dudan de lo que dijo esta persona y no dudan de lo que dijo esta otra persona. Los manuscritos han revelado que, por lo menos en los escritos de Platón, cerca del 95.6% uno tiene accuracy,
¿cómo se dice? Accuracy. Han acertado de manuscrito en manuscrito a un 95.6%. Y adivinen la Biblia a cuánto han acertado. El porcentaje de todos los manuscritos que se han encontrado. Bien, estamos hablando de un 99.6%. Es decir, la Biblia como tal tiene un mayor porcentaje, está cerca del 100% entre diferencias que se encuentran de un manuscrito a otro. Y esto es algo sorprendente, porque cuestionamos mucho lo que dice la Biblia como tal y no cuestionamos lo que dice Platón, que tiene un par de numeritos abajo de por lo menos el Nuevo Testamento. Así que estos errores, mis queridos hermanos, no deben de desalentarnos a nosotros. Los buscadores de la verdad esto debe de animarnos a nosotros. Y vamos a estar hablando acerca de qué es lo que nosotros debemos de hacer. Yo sé que a usted le gustaría que nosotros fuéramos a estos pasajes difíciles, ¿no es cierto? Sin embargo, yo tengo muchas preguntas. Patrick tiene muchas preguntas. Y yo sé que ustedes tienen muchas preguntas de estos pasajes. Por lo tanto, vamos a ver el camino que deberíamos tomar al tocar estos puntos difíciles en las Sagradas Escrituras. Les dejo con mi amigo Patrick y él va a tratar un punto que es muy importante cuando hablamos de pasajes difíciles. Muchas gracias, Alberto. ¿Cómo tú mencionaste cuando tú hablabas de los textos difíciles? Algo que obviamente que debemos reconocer. Cuando estudiamos la Biblia, seguramente vamos a encontrarnos con unos textos que no vamos a comprender. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a esas situaciones? La primera cosa, tenemos que ser honestos. Debemos reconocer que, mira, ese texto que tengo al frente mío, no tengo la explicación. Si alguien me pregunta, hermano Patrick, ¿qué quiere decir ese texto? ¿Qué quería decir Jesús en ese texto? Si no tengo la respuesta, tengo que ser suficiente honesto para confesar, para decir a la persona, no tengo la respuesta a esta pregunta. Y cuando somos honestos, eso nos lleva al camino para encontrar la respuesta que necesitamos. Ejemplo, alguien me pregunta, ¿qué quiere decir cuál texto? No lo conozco, no conozco no tengo la explicación. Le digo, no tengo la respuesta, pero yo sé cómo voy a hacer para encontrar la respuesta. Voy a estudiar más el texto, voy a estudiar más la Biblia, voy a buscar en otros más textos. Entonces, mira, la ventaja de ser honesto, ¿cuál es la ventaja que nos procura a nosotros mismos y también a la persona que nos está haciendo la pregunta? No debemos tampoco tratar de esconder nuestra incomprensión frente a unos textos. O sea, lo que quiero decir, no tratar, como mencionó el apóstol Pedro, de cambiar la palabra, de torcer la palabra para llegar a una conclusión que no existe. Eso no es correcto, porque no olviden que cuando hablamos del estudio de la Biblia, estamos hablando también de la salvación de las almas. Hay personas que pueden estar en un camino equivocado por el simple hecho que le hemos dado una interpretación falsa de un texto bíblico. Hay personas que pueden ser en el buen camino por el hecho que le hemos dado la explicación verdadera acerca de un texto bíblico. Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado con eso. No es simplemente dar explicaciones para dar explicaciones. Y algo importante que hemos visto en la Biblia, especialmente en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 29, versículo 17, cuando David hablaba con Dios. Lo que me fascinó en la actitud de David es como él reconoció, él se sometió a la voluntad de Dios, él se sometió a
a la palabra, al poder de Dios. Y si hay algo que Dios valora en el ser humano, es la honestidad. Entonces, seamos honestos. No trata de dar una respuesta que no conviene a la pregunta. Y cuando hablo de no dar tampoco, de no dar una respuesta que no conviene a la pregunta, estoy hablando a veces de esas personas que a veces que tienen esa tendencia para no demostrar su debilidad frente a una situación, de empezar a lanzar estas frases muy largas, esas explicaciones muy largas que no tienen nada que ver con el texto, que no tienen nada que ver con el contexto, para llegar a una conclusión falsa. Y al final de cuentas, dejan a la persona que está al frente de nosotros en una confusión peor que tenía antes. Entonces, algo importante, como lo había mencionado antes, estamos hablando, como dicen en la versión en inglés, we are dealing with souls. Estamos hablando de las almas. Estamos hablando de la salvación de las personas. Alguien que nos viene a preguntar de algo de la Biblia es porque quiere saber, está buscando algo, tiene la necesidad, tiene la sed de conocer algo. Entonces, es nuestro deber, si no lo conocemos en el momento, de confesar a esa persona: mira, ¿sabes qué? Tengo que ser humilde, no tengo la pregunta, voy a estudiar más el texto. Y ¿sabes qué? La honestidad también implica algo que se llama la integridad. La integridad, según lo que la Biblia lo define, la Biblia dice, la integridad es cuando uno, al momento de estudiar o de averiguar algo, y se da cuenta que la verdad está aquí, aunque esta verdad es contrario a el contexto, a lo que pensaba antes. Tengo que ser suficiente honesto para reconocer que eso es la verdad. Si tenía una vida desordenada bajo el pretexto que la Biblia dice que, mira, soy salvo por gracia, entonces puedo hacer lo que quiero, porque hay muchas personas que lo piensan así, que toman ese texto donde la Biblia dice que no somos salvos por la ley, somos salvos por la gracia, entonces lo toman como pretexto para vivir una vida desordenada, para hacer lo que quieran, porque piensan que Dios les va a salvar por la gracia. Sin embargo, al momento de estudiar más en profundo ese texto, y me doy cuenta que aunque soy salvo por gracia, pero tengo que caminar en la luz del Señor, tengo que obedecer a los mandamientos del Señor. Aunque me cuesta hacerlo, tengo que ser suficiente honesto y íntegro para reconocer que eso es la verdad, tengo que vivir así. Eso es la actitud que como estudiantes de la Biblia, como verdaderos cristianos, que debemos que adoptar frente a unos textos difíciles. Y como lo decíamos, son textos que vamos a encontrar durante el proceso de estudios que nosotros tenemos de la Biblia. Otro aspecto, y te voy a dejar ese tiempo para desarrollarlo más, es la humildad. ¿Qué puedes decirnos, Alberto, acerca de esa actitud, de la humildad que que se mencionó durante esta semana en la lección? Sin duda alguno, hay mucho que podemos decir acerca de humildad. Sin embargo, antes de hablar de la humildad como tal, hay dos cosas que a mí me gustaría retomar. Hay dos cosas que me gustaría decir cuando nosotros estamos en el pasaje como tal. Nosotros debemos tener en mente que los pasajes más claros nos ayudarán a esclarecer aquellos que son más difíciles. Es decir,
Yo tengo un pasaje que me está hablando de un carro complejo. Bueno, habrá otro pasaje que me está hablando solamente del volante de una manera sencilla. Y me va a arrojar luz sobre la complejidad del versículo que está hablando de un carro muy complejo, ¿no es cierto? Y número dos, nosotros debemos de tomar en cuenta el contexto. Patrick mencionaba el contexto en el cual se encuentra ese versículo. Y si hablamos del contexto, nosotros vamos inmediatamente al contexto que denominamos inmediato, ¿no es cierto? Al contexto que está justo alrededor del versículo, los versículos antes, los versículos después. Sin embargo, podemos hablar de un contexto del capítulo en el cual se encuentra ese pasaje. Podemos hablar el contexto del libro, que es muy importante saber y responder las preguntas. ¿A quién le está escribiendo el autor? ¿Quién lo está escribiendo? ¿Por qué lo está escribiendo? Todas esas preguntas son importantes para responder o para por lo menos saber el contexto del libro como tal. Y luego tenemos el contexto de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el objetivo que nosotros encontramos? ¿Cuál es el mensaje que nosotros encontramos a lo largo de las Sagradas Escrituras? Y esto es lo que va a marcar el contexto de la Biblia como tal, que nos va a ayudar a entender un pasaje que es en sí mismo difícil. Muy bien, Patrick. La humildad. La humildad. ¿Qué sucede cuando cuando yo encuentro en las Escrituras un pasaje que viene y causa problemas en mi interior como tal? Es decir, yo voy a la Biblia pensando algo, presuponiendo algo. Y cuando abro y leo la Biblia, tenemos ese dicho que empezamos leyendo la Biblia, no un dicho, pero algo conocido. Empezamos leyendo la Biblia y la Biblia termina leyéndonos a nosotros. Entonces, ¿qué sucede cuando yo abro la Biblia y encuentro que la Biblia me está diciendo a mí, mira Alberto, esto que tú estás haciendo se llama pecado? Tienes que acercarte a Jesús para que Él te transforme. La humildad es muy importante para nosotros reconocer que yo no tengo la verdad, que yo no me acerco a la Biblia con la verdad, sino que me acerco a la Biblia para buscar la verdad. Y si la Biblia me dice que esto es pecado y que yo tengo que dejarlo de mi vida, bueno, yo tengo que correr a Jesús para que Él me ayude con este problema que la Biblia me ha mostrado a mí. Y yo creo que eso es muy importante cuando hablamos de pasajes difíciles, los pasajes controversiales, porque muchos de ellos nos van a decir a nosotros que estamos mal. Alberto, tú estás mal, tú creías esto, tú estás mal. La evidencia bíblica. Y eso es algo que debemos de tener en mente. Patrick, yo tengo una experiencia que quiero contarte con unos amigos. Ustedes pueden decirme al final si es correcto lo que yo dije o incorrecto. Los dejo abiertos para ustedes. Estaban dos compañeros, ya estaban en tercer año, para aquel entonces yo estaba empezando la universidad, un inglés aún malísimo. Y entonces ellos estaban hablando de teología, ¿no? Un tema de la Biblia. Y yo estaba allí y hice un comentario. Y yo le digo, mira, a mí me parece que la Biblia dice esto, esto y esto sobre este tema. Y uno de ellos me dijo a mí, tú estás en primer año, tú no tienes derecho de hacer teología, me dijo él. ¿Te imaginas eso? Y me dice, tú no has tomado griego, nosotros ya estamos empezando con el hebreo, tú no has tomado las clases que nosotros hemos tomado, por lo tanto, no tienes derecho de hacer ningún comentario teológico de la Biblia. Y yo creo que él lo dijo, tal vez molestando, lo dijo, pero yo lo miraba muy serio. Y yo le dije, y esta es la parte que ustedes pueden decir, Alberto, hiciste bien, hiciste mal. Y yo le dije a él, mira, te doy griego, hebreo avanzado. Te doy un par de años más, te doy 20 años más, en realidad le dije, para que tú vayas y tomes todos los cursos de teología que existen en esta tierra. Te los regalo, te los doy. Y yo le dije, y yo quiero que tú me dejes a mí, al Espíritu Santo, para que Él me guíe cuando yo abra las Sagradas Escrituras. Y la parte que yo les digo es porque nosotros no podemos usar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos usa a nosotros. Sin embargo, yo lo que dije es, déjame el Espíritu Santo para mí, para que Él me guíe a medida que yo estudio la palabra de Dios.
y nos sentamos a hacer teología y te digo quién va a estar en la verdad. Te digo, y yo te digo que a pesar de tu griego hebreo, yo creo que tú vas a estar más confundido sin el Espíritu Santo que teniendo el Espíritu Santo, guiándote. Y eso forma parte de la humildad. Cuando yo voy a la Biblia, yo no voy allí cometiendo el error de que yo me guío a mí mismo, sino que voy ahí a someterme a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va a llevar a mí a lo que mi alma necesita, a toda verdad, dice Jesús. Por lo tanto, es muy importante este aspecto de humildad desde principio a fin y el resto de nuestras vidas. ¿Ustedes quieren tener un ejemplo de humildad? Jesús. Yo creo que si hay un ser humano que toma toda la riqueza de este mundo y tiene muchos numeritos en su cuenta de banco y un gran carro y una gran casa, llega a ser homeless en el reino de los cielos. Entra al reino de los cielos, él piensa, el hombre más millonario realmente es el hombre que posee todo en este mundo, llega al reino de los cielos y realiza que es homeless. ¿Cómo tú dices homeless? Vagabundo. Realiza que es vagabundo en el reino de los cielos. Porque tú tienes a Jesús que él simplemente habla y te crea oro de la nada. ¿No es cierto? Y Jesús dejó todo esto, la gloria, para acercarse y bajarse a nuestro nivel. Yo creo que eso, y la manera como él vivió, se llama humildad y debemos de aprender a él. Él dio el Antiguo Testamento y vino a someterse al Antiguo Testamento. Y luego nosotros tenemos el Nuevo Testamento, que es algo maravilloso. Así que es importante la humildad y yo no puedo resaltar más esto, porque debemos desde principio a fin mantener nuestra mente, nuestras ideas, nuestros deseos sometidos a la palabra de Dios y a la voluntad del Señor. Y es muy importante. Patrick, yo quiero que tú me hables acerca de la perseverancia, que es muy importante cuando tratamos con temas difíciles. Bueno, gracias Alberto. Antes de hablar de la perseverancia, voy a tomar unos minutos para decir algo acerca de tu experiencia de acabas de contar. Personalmente, yo pienso que tú tuviste la actitud correcta, porque en la lección hemos visto que Jesús nos dijo que si uno no es como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Nos dice el apóstol Pablo que Jesús cuando estaba en el cielo no se miró toda la gloria que tenía, pero sin embargo se humilló, bajó hasta nosotros para salvarnos. En el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios dice, si mi pueblo se humilla ante mí, ¿qué dice al final? Va a recibir su bendición. Entonces, tú tuviste la actitud correcta al decir que ustedes pueden quedarse con todos los estudios las clases que ustedes han tomado, pero voy a dejar que el Espíritu Santo me use porque sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos lograr a conocer unas verdades. Acerca de la paciencia, una frase importante que yo he notado aquí, dice en inglés, great achievement needs tenacity. Las grandes cosas se logran con paciencia. Es lo mismo para las verdades de los textos difíciles de la Biblia. A veces vamos a tener que leer el texto 2, 3, 4, 5 veces. A veces tenemos que leer todo el capítulo. Tenemos que buscar más en profundo en qué momento, en qué contexto, qué quería decir el autor cuando decía eso. Tendrás que, como dice Isaías, comparar palabras con palabras, pasajes con pasajes. Mira lo que dijeron otros autores, comentarios bíblicos, personas que han estudiado, que han averiguado, investigado sobre estos textos. Tienen que hacer todo este proceso para llegar a una respuesta adecuada. Hoy día tenemos
acceso a la tecnología. En un solo aparato podemos tener todos los libros de la hermana White, todos los comentarios bíblicos que necesitamos. Sin embargo, esa tecnología no debe convertirnos en, entre comillas, poder decirlo, perezoso. Lo que quiero decir, si quiero saber qué quiere decir tal pasaje, no voy a solamente entrar en Google y escribo qué quería decir Jesús cuando decía eso. Y la primera respuesta que me sale en Google, la acepto. Eso no. El verdadero es, en mí, me recuerdo que en mi tiempo cuando era en secundaria, bueno, hace 20 años, me recuerdo que no teníamos internet. Cuando nos daba una tarea, teníamos que ir a la biblioteca a abrir muchas enciclopedias para encontrar la respuesta. Y teníamos que demostrar al profesor todo el proceso que hemos pasado para llegar a esta conclusión. Es lo mismo que un buen estudiante de la Biblia debe hacer. Otra cosa, no dejar nada de lado. Leave nothing out. Nothing out. O sea, cuando tú estudias un texto difícil, no tomas la parte que tú entiendes y dejar el otro de lado. No, en algún momento tengas que dejarlo aquí y volver a leerlo otro día. En algún momento tendrás que ir a preguntar a personas que saben más, que han dedicado su tiempo para eso. Yo sí tengo unas preguntas que yo conozco, que no tengo la respuesta. Tengo que llamar, Alberto, ¿me puedes dar la respuesta a esta pregunta? Así debemos de actuar. Y sobre todo pedir la ayuda del Espíritu Santo y hacer del estudio de la palabra algo cotidiano, porque todas las grandes cosas toman siempre tiempo para adquirirlas. Y te voy a dar para la oración, Alberto, ¿cuál es el papel que puede tener la oración cuando estamos estudiando unos textos difíciles? Gracias. Antes, mientras tú mencionabas, tú me haces una pregunta a mí, yo voy a dar la mejor respuesta que nosotros podemos dar. Y yo quiero que los que nos están escuchando practiquen conmigo. Y miren lo que yo voy a hacer y yo quiero que ustedes practiquen conmigo para dar esta respuesta, no verbal. Miren esto. ¿Entendiste, Patrick? Tú me haces una pregunta. No sé. Hablamos anteriormente de ser honestos y la humildad, y va a formar parte de esto. Muchas cosas, no lo sé. Estamos en este camino, estamos todos avanzando, ¿no es cierto? Creciendo. Y es muy importante saber decir, no lo sé. Saben, antes de hablar allá de la oración, hay un profesor que dijo, el Espíritu Santo no va a ayudar al perezoso. Es decir, ahora entrando a la oración, yo no puedo abrir la Biblia, cruzarme los brazos y decir, ahora Jesús, yo quiero que tú me ayudes a través de tu Espíritu Santo a entender el texto. Yo me quedo de brazos cruzados para que Él me lo explique y me revele y tenga una visión, así como los profetas, para yo entender el texto. No, nosotros debemos de ser diligentes, debemos de estudiar el más mínimo detalle por nosotros mismos. Y cuando llegue un tiempo donde nosotros no podamos más, preguntémosle al mismo autor de la Biblia, ¿qué quieres decir tú con esto? Vayamos y preguntémosle al mismo autor y él estará encantado en darnos luz en cuanto a lo que estamos estudiando, pero debemos de nosotros tomar la iniciativa y de ser perseverantes. Saben, hay algo, yo creo que yo caí en el mismo error que yo pensaba algún día no caer. Y tengo que reconocerlo, ¿sabes, Patrick? Y no es solamente para aquellos que han entrado ya a aprender griego y hebreo. Esto se aplica para cualquier persona. Y tú lo mencionabas no hace mucho. Yo dije, óyeme, cuando yo vaya a la universidad, yo voy a tomar esas herramientas que me van a dar allí, pero yo voy a poner por delante, la oración y la guía del Espíritu Santo, porque es Él el que me va a ayudar a entender
la palabra de Dios. Y cuando yo iba a la universidad y aprendía un poco el griego, yo me di cuenta que tomaba la Biblia y dije, oye, yo sé griego, yo no necesito preocuparme por el Espíritu Santo. Yo ahora puedo ir a la Biblia e interpretarla sin la necesidad del Espíritu Santo. Y cometí un grave error. Y yo ahora debo de reconocer que tengo que ir a la Biblia sabiendo griego o hebreo, pero el Espíritu Santo primero. Él es mi maestro. Concluyamos en este momento con una oración y que el Señor nos ayude a ser perseverantes cuando abramos su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos das tu palabra y nos das el privilegio de crecer a través de dificultades que encontramos en tu palabra. Señor, ayúdanos a nosotros a entenderla, a practicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque sabemos que no estamos solos. Al abrir su palabra, tenemos la seguridad que Él nos acompaña. Gracias a Alberto Sosa y a Padre Firmonó por la presentación de este interesante estudio para el crecimiento de nuestra fe. Y es momento de seguir avanzando en el programa. Y hemos llegado a la sección que nos inspira a compartir con otros lo que sabemos acerca de Dios. No pierdas detalles de los 10 minutos misioneros. Podemos ser una influencia de salvación para muchos que hoy mueren sin esperanza. Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente en el Departamento de Ministerio Personal para desearle un feliz sábado y para darle un caluroso abrazo en nombre de todo nuestro equipo de Ministerio Personal. Y hermanos, esta mañana estoy aquí ante ustedes para recordarles que como Iglesia Adventista Hispana de Montreal tenemos una misión que cumplir, y es la de evangelizar a todo Montreal y sus alrededores y aún más allá de nuestras fronteras. Y ustedes saben que para eso cada uno de los líderes de nuestros departamentos, de los departamentos de nuestra querida iglesia, hermanos, cada vez que preparan un programa lo hacen con mucho cariño, lo hacen con el deseo de llevar el evangelio a aquellos que lo necesitan. Y es nuestro deber como miembros del cuerpo de Cristo apoyar a cada uno de estos ministerios, apoyar a los hermanos para que se facilite el cumplimiento de la misión. Y hermanos queridos, yo creo que aún en medio de la tristeza y del sufrimiento que ha causado esta pandemia, hermanos, Dios nos ha bendecido. Yo creo que ninguno de nosotros puede dudar de eso. Dios nos ha bendecido grandemente. Y lo que parecía ser una derrota, Dios lo ha convertido en una victoria. Porque hermanos, hoy, a pesar de que nuestro templo está cerrado, hermanos, cada uno de nuestros hogares se ha convertido en una iglesia del Señor. Y hoy tenemos un buen número de iglesias en todo Montreal. Y damos gracias a Dios por eso. Y como organización, yo creo también que esta circunstancia que estamos viviendo nos ha ayudado a crecer. Y a crecer en otras direcciones, siempre con el afán de llevar el evangelio a aquellos que no conocen a Jesús. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo entregué mi vida al Señor al final de la década de los 70, mi hermano, la iglesia, como siempre, desde que yo la conozco, ha trabajado a través de los grupos pequeños. Y yo recuerdo que en aquel entonces, en mi grupo pequeño, teníamos un aliado para la predicación del evangelio. Y saben ustedes, yo quiero presentarles ese aliado. Es este pequeño proyector. Esto es lo que utilizábamos nosotros en las reuniones de nuestro grupo pequeño. Y que conste que esto en ese entonces ya era sofisticado. Nosotros introducíamos en ese proyector estas películas que ustedes conocen. Esta es una serie de diapositivas. Y aquí tenemos los estudios bíblicos para proyectarlos en una manta que poníamos en la pared del hogar que nos brindaba o nos acogía
para poder realizar la reunión de nuestro grupo pequeño. Y te menciono esto, ¿sabes por qué? Porque yo jamás me imaginé que iba a poder estar viviendo las experiencias que hoy usted y yo estamos viviendo. Y es que mire, hoy los grupos pequeños se continúan reuniendo. En aquel entonces era con esto la alegría. Hoy lo estamos haciendo online. Hoy nosotros estamos trabajando a través de las diferentes plataformas que ofrece la tecnología. Y especialmente les digo que Zoom ha venido a ser una bendición para la iglesia. Y no es que esté aquí comercializando, ¿verdad? Pero sí es cierto, esta plataforma ha sido de mucha bendición en nuestra iglesia, porque a través de ella, hoy los grupos pequeños continúan reuniéndose. Y yo recuerdo, hermanos, que los tiempos mejoraron, y después vino este otro proyector que ustedes están viendo acá en pantalla. Este proyector ya era mejorcito. Este lo utilizábamos para dar nuestras charlas a los jóvenes, y nosotros teníamos ya aquí diferentes temas o tópicos para tratar: foros de crecimiento, charlas juveniles, charlas de noviazgo, charlas sobre matrimonio, en fin, hermanos, esto era nuestro aliado. ¿Y sabe por qué lo menciono? Porque hoy, hermanos, esto ya es obsoleto. Ahora lo estamos haciendo online. Hoy la iglesia está haciendo sus foros de crecimiento. Y miren, solo para mencionarles, por ejemplo, en el caso del Ministerio de la Mujer Adventista de Montreal, ellos están usando las plataformas sociales para poder conectarse y hacer estos foros de crecimiento espiritual. Y cada sábado se están allí las mujeres conectadas, recibiendo instrucción para mejorar su vida espiritual. Luego, yo quiero comentarles algo más todavía. Para trabajar con los menores, para mantener, que dijera yo, la atención de los menores, y para instruirlos, para que ellos también fueran evangelistas, ¿sabe qué? Nosotros usábamos este tipo de proyector. Y este tipo de proyector era todavía más sofisticado. ¿Por qué? Porque mire, este proyector, este equipo traía sus respectivos audios, sus respectivas diapositivas o películas que tenemos acá, y este proyector, pues nosotros introducíamos su cassette en esta parte, aquí, como ustedes pueden ver. Entonces esto funcionaba aquí, y aquí nosotros introducíamos la película que íbamos a compartir, el estudio bíblico que íbamos a compartir, y entonces lo proyectamos en esta diminuta pantalla. Pero una vez más, esto hoy es obsoleto. Hermanos, esta semana nosotros estamos culminando una semana de oración de nuestros menores. Nuestros jovencitos de la iglesia, hermanos, han estado participando en una semana de oración, y esto lo han hecho a través de Facebook y utilizando también la plataforma de YouTube. Hermanos, esto es obsoleto, como les dije, porque ahora nuestros jovencitos también están compartiendo el evangelio online. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les queda esto? Hermanos, la verdad es que debo decirles algo. Y me estoy olvidando acá. Los jóvenes, hermanos, cada sábado ellos están transmitiendo sus programas. Ellos lo están haciendo utilizando la misma plataforma de Zoom. Allí están ellos, cada sábado, hermanos, agrupan un buen número de jóvenes, un buen número de adultos también. Y hermanos, ¿sabes qué? Esta mañana yo quiero decirte que a través de la historia, yo me he dado cuenta, y hablando de la historia de nuestra iglesia, por supuesto, me he dado cuenta que hemos utilizado diferentes métodos de evangelismo. Nos hemos asociado, nos hemos apoyado en diferentes artefactos para poder llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Y hermanos, todo ha sido para responder siempre a la pregunta que un día Dios le hizo a Moisés: ¿qué tienes en la mano? ¿Y qué respondió Moisés? Una vara.
Y saben ustedes que con esa vara, vamos a decirlo así, Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Esa vara se convirtió en una vara milagrosa, porque la verdad es que Dios se manifestó a través de esa vara en muchas ocasiones. Y esta mañana yo quiero hacerte la misma pregunta también. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? ¿Sabes? Quizás tú tengas un dispositivo como estos, una tableta. Esto es lo que hoy es muy popular. O quizás, cuando menos, tú puedas tener un aparatito de estos. Hermano, esto es lo que tienes a la mano. Pues esto utilicémoslo para la gloria y honra de Dios y compartamos el mensaje de salvación a través de las redes sociales que utilizan estos aparatitos. Yo quiero invitarte esta mañana a que tomes tu dispositivo, tu celular y selecciones 5 de tus contactos favoritos, 5 de tus amigos favoritos y les envíes un mensaje de esperanza. Diles a ellos, escríbeles un mensaje y diles que Dios les ama. Diles que Cristo viene pronto y que tienen que prepararse. ¿Y sabes qué? Quiero decirte algo. Aquí en la pantalla estará apareciendo un número de teléfono. Comparte este número de teléfono con tus amigos que quieran recibir estudios bíblicos. Todos aquellos que estén interesados, e incluso si alguien que me está viendo en este momento y que no tiene ningún vínculo con nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día y quiere conocer más de la palabra de Dios y quiere recibir ayuda espiritual, estamos para servirle. Llame a este número que aparece en pantalla y entonces nosotros vamos a estar dispuestos a colaborarle, a poderle asistir, a poderle ayudar en cualquier momento. Hermano, comparte este número con tus amigos. Diles que aquí podemos encontrar la solución a nuestra angustia. Y la solución a nuestra angustia, tú lo sabes, que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que sigas disfrutando de este lindo sábado y que, hermano, tú y tus amigos puedan prepararse, podamos prepararnos para el encuentro de nuestro Señor Jesús. Que Dios te guarde, disfruta del sábado y sigue conectado porque nuestra programación continúa en unos instantes con nuestro servicio de adoración esta mañana. Feliz sábado, que Dios te bendiga. Hugh McElrath compuso el himno que vamos a cantar a continuación y es propicio compartir con ustedes en este momento parte de lo que Hugh escribió, pero en su libro Cantar con Entendimiento. Él explicó que un adorador enfocado bíblicamente es un participante y no un espectador, aun cuando sea otro el que cante. El disfrute de la música y la adoración deben venir desde adentro, desde el corazón. Hemos sido creados para adorar a Dios. Nuestra vida en esta tierra es tan solo un ensayo de lo que haremos por toda la eternidad. Con esto en mente, cantemos juntos el himno número 276 que se titula Con nuestras mentes. Nuestras mentes, oh Señor, queremos darnos, pensando espíritu de amor, verdad impártenos.
esta manera hemos llegado al final de esta primera parte. Y le damos gracias a Dios porque por medio de esta plataforma juntos podemos alabar su nombre. Te damos las gracias a ti por estar allí conectados. Gracias al equipo de producción porque coloca sus talentos en las manos de Dios para alabar su nombre. Están apareciendo en pantalla cuáles son nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, en nuestro canal en YouTube y también en nuestra página web, en donde estamos pidiendo que puedas también enviarnos tu pedido de oración, por el cual estaremos orando los días domingo en los guerreros de oración a las 7 de la tarde y los días miércoles en la noche de oración y testimonio a las 7 de la tarde también. Tenemos un Dios todopoderoso que puede escuchar cada una de nuestras peticiones. Te recuerdo que en tan solo minutos estará comenzando la segunda parte del programa de sábado, como lo es el culto divino. Sigue las coordenadas en nuestro canal y no pierdas detalle porque adoramos a Dios y también recibimos su palabra. Así que será una bendición para tu vida. Quiero invitarte que allí donde estés puedas inclinar el rostro y así juntos vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Oremos. Te damos las gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de alabar tu nombre. Te damos las gracias porque usted nos usa para ser instrumentos de bendición para todas las personas que nos están escuchando. Gracias, Señor, por este hermoso programa. Queremos que prepares nuestro espíritu para de esta manera seguir alabando tu nombre en el segundo servicio. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.